Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy agradable saber que cada día tenemos un momento, tenemos unos minutos para la reflexión, para el estudio de la palabra de Dios, pero sobre todo para comprender la voluntad de Dios a través de lo que Él dijo a sus profetas. Tenemos con nosotros para esta inspiración, para esta motivación, al pastor Bruno Razo, quien está con nosotros en este momento, y le extendemos una cordial bienvenida, pastor. Muchas gracias, pastor, con alegría, con gratitud a Dios, para compartir momentos de reflexión y de edificación espiritual con todos nuestros amigos y hermanos que diariamente nos acompañan. Estamos en la distribución de la tierra. Hemos visto que ha pasado las victorias y la tierra fue distribuida, las diferentes tribus, pero encontramos ahora algo, podríamos decir, un tanto diferente, no extraño, pero diferente. De los hijos de José, Efraín y Manasés, ellos fueron bendecidos por Jacob y no es la tribu completa, digamos, integrada de José la que recibe el territorio, sino que se incluyó a ambos por separado como si fueran 2 tribus, 2 hijos de Jacob, se los incluye en la repartición de la tierra. ¿Por qué sería esto? ¿Hay algo que nos dice el Espíritu de Profecía al respecto? Sí, voy a leer de Patriarcas y Profetas respondiendo a tu pregunta. Dijo Jacob: ahora bien, tus 2 hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirse contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Habían de ser adoptados como sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esta manera, uno de los privilegios de la primogenitura perdida por Rubén había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel. Ajá. Entonces estaban las leyes de la primogenitura que eran distintivas en relación al primogénito. Como Rubén las había perdido, de alguna manera iban a recaer sobre José y a través de una adopción, digamos, estaba recibiendo lo mismo que tendría que haber sido a través de la legitimidad. Y esto, te digo, Eber, es maravilloso en la aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos criaturas de Dios. O sea, todo viviente es una criatura de Dios. Claro.
Ahora, cuando aceptamos, cuando confiamos, cuando dependemos y cuando vivimos con Dios, nos transformamos en hijos de Dios. Nosotros, por causa del pecado, dejamos de ser hijos de Dios. Pero por causa del sacrificio del Señor y de la aceptación por medio de la fe, nos terminamos transformando en hijos de Dios. Es decir, dejamos de ser los hijos legítimos por alguna razón, por la razón del pecado, Claro. Perdimos nuestra primogenitura, pero el Señor nos adoptó como sus hijos. Y al adoptarnos como sus hijos, no somos de segunda o de tercera. Tenemos todos los derechos del que por herencia y por leyes tiene el hijo natural. O sea, está hermoso, ¿no? Para entender Por supuesto. todos los derechos del adoptivo como el hijo natural, porque es verdadera, plena y completamente hijos de Dios. Pues un niñito que cuando le contaron que él era adoptado, ¿no? Y él descubrió eso y se llenó así de emoción, ¿no? Cuánto amor que me hayan adoptado. Entonces él, cuando iba a la escuela y les contaba a los demás, dice, ¿y vos sos adoptado? No, yo no. Uy, qué lástima, qué pena, ¿no? Porque él en lugar de sentirse menos, claro, por ser adoptado, se sentía más, como verdaderamente debe ser y como verdaderamente Dios quiere que nos sintamos todos. Qué bueno, pastor. Eso me trae al pensamiento el hecho de que Dios no discrimina a nadie. O sea, no hay acepción de personas para Él. No hay último de la fila para Dios. En estos días había gente que era el último de la fila, las viudas, los pobres, los extranjeros, los ciegos. O sea, por algo tenían esos castigos. Eran los últimos de la fila. Y el Señor vino a mostrar que para Él no hay últimos de la fila. Para Él todos están en una misma línea. ¿Y sabés qué es lo que nos nivela a todos en una misma línea? Una colina, una montañita, la colina del Calvario. En realidad no es la montañita, es lo que ocurrió en esa montaña. El Hijo de Dios muriendo en la cruz nos nivela a todos en una misma línea. Él murió para que todos se salven. Eso me encantó realmente y es tan bueno pensar en la oportunidad que Dios da. ¿Cómo se había consolidado en la historia la herencia que habían de recibir los hijos de José? ¿Hay algún pasaje que nos recuerde la inspiración sobre cómo había sido esto, de cómo ellos habían llegado a ser adoptados por Jacob? Sí, Elena de White lo sigue contando de esta manera. La vista de Jacob estaba debilitada por la edad. No se habían dado cuenta de la presencia de los jóvenes, pero al ver sus siluetas dijo, ¿quiénes son estos? Al saberlo agregó, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Al acercársele, el patriarca los abrazó y los besó, poniendo sus manos solemnemente sobre sus cabezas para bendecirlos. Entonces pronunció la oración, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Es decir, más que una herencia, más que una tierra, más que un apellido, más que un nombre, más que una propiedad, fue la bendición de Dios. Fue el pedido a Dios para que Dios bendiga. Claro. Porque a veces pensamos que yo te bendigo. No, yo le pido a Dios que Dios te bendiga. Interesante, pastor, que ellos no recibieron bendición de nietos. Jacob los bendice como hijos. Exactamente. Porque el amor de Dios va más allá de lo que de mis derechos que podría tener por legislación. Claro. Porque Dios me otorga los derechos por su esencia y su esencia es el amor. Entonces ellos que no merecían, que no les correspondía, Claro. Reciben por la bendición de Dios, por el amor de Dios. Por eso incluso
hay historias donde hay mujeres que heredan, ¿no? Claro. Y la legislación de aquellos días no permitía que la mujer heredara, pero Dios hacía más de lo que las leyes sociales de aquellos días permitían. Sí. Y hay una cosa interesante. Efraín y Manasés son bendecidos como si fueran primogénitos. Ni siquiera su padre José había sido primogénito, era el número 5, si mal no recuerdo, de los hijos. Primero habían nacido otros hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿no? Después viene, o sea, ni siquiera era el primogénito, ni su padre, pero ellos son bendecidos como si fueran primogénitos, ¿no? Se les da una bendición muy especial y luego se les otorga la tierra, ¿no? Es que esa es una de las ilustraciones así más claras y contundentes de la Biblia para mostrarnos el plan y el proyecto de Dios para nuestra vida. Por eso dice que al que no conoció pecado, a Jesús se hizo pecado, para que los que conocimos pecado fuésemos hechos justicia gracias a Él. Claro. O sea, yo no soy el hijo, yo no soy el primogénito, no me corresponde la herencia, no me corresponde la bendición. A mí lo que me corresponde es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios me da por gracia, por don, por regalo. Si Dios tuviera que darme por ley, no tengo nada para merecer. Entonces, esa es otra ilustración del amor maravilloso de un Dios que siempre da más de lo que merecemos, que siempre da más de lo que corresponde. Y que el Jesús que no conoció pecado, se hizo pecado para que yo, que no soy el hijo, que no soy el primogénito, que soy el quinto, que soy el hijo del quinto, sea tratado como es tratado el primero. Porque para Dios, insisto, todos son primeros. Así es. Pastor, esto para nuestros amigos queremos compartir. La gracia de Dios es así. No es que merezcamos, no es que tú merezcas, no es que yo merezca. Dios tiene un plan maravilloso y solo por su gracia podemos participar de todas sus bendiciones. En este momento vamos a recibir un consejo importante. Queremos presentarles a ustedes literatura que les va a ayudar mucho y luego volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esta clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos para un resumen, una apelación para nuestra vida y también la invocación pidiendo la bendición del Señor. Yo quisiera animar a todos para que la gracia del Señor genere en nosotros gratitud, compromiso y fidelidad. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por la misericordia con que nos buscas, por la paciencia con que nos esperas y por el amor con que nos amas. Por eso hoy no solo queremos agradecerte, sino comprometernos a vivir vidas dependientes, consecuentes y fieles. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido muy grato estar con ustedes estos minutos y tenemos el compromiso de encontrarnos nuevamente el día de mañana con la bendición de Dios para un nuevo capítulo y una nueva reflexión en Creed en sus profetas. Hasta entonces.